Vamos a imaginarnos una cosa: dos imperios milenarios, cerrados sobre sí mismos durante siglos, y de repente llega una tormenta desde Occidente, una fuerza tan poderosa que amenaza con arrasarlo todo. Pues bien, esta es la historia de cómo China y Japón, en pleno siglo XIX, se vieron forzados a reinventar sus leyes más profundas, básicamente para sobrevivir. Y aquí viene lo realmente fascinante. Ante la misma amenaza, una amenaza existencial, estas dos culturas vecinas tomaron caminos que no podían ser más distintos. ¿Cómo reaccionaron? Pues esa pregunta es la clave que nos desvela el destino de la Asia que conocemos hoy. Para entender de verdad por qué sus caminos se separaron de una forma tan radical, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, justo al momento antes de que estallara la tormenta. A un lado del mar teníamos a China, al otro, a Japón, dos mundos que, aunque estaban al lado, no podían ser más diferentes. En Japón, la política se definía casi por el miedo. Bajo el shogunato Tokugawa, el país se blindó, se encerró en sí mismo para evitar cualquier tipo de idea que viniera de fuera. Era, literalmente, el país cerrado. China, por su parte, se veía a sí misma como el centro del universo. Y no se gobernaba por el miedo, sino por un ideal de virtud moral, lo que llamaban el Li. La ley escrita, el Fa, se veía casi como un síntoma de fracaso, el último recurso cuando la moralidad simplemente no bastaba. A ver, el Sakoku fue una medida drástica, ¿eh? Se prohibió a los japoneses salir del país y a casi todos los extranjeros entrar. La única ventanita que tenían al mundo era un puesto comercial holandés minúsculo y controladísimo. Claro, este aislamiento de más de 200 años creó una sociedad muy particular, pero también la dejó peligrosamente desconectada de todos los avances que estaban transformando el resto del planeta. Y aquí es que la mentalidad china es alucinante. Para ellos, una sociedad ideal no se construía con leyes, sino con li, la armonía, el respeto, la virtud. Tener un código penal, el fa, era casi como admitir una derrota. Así que imaginemos el shock que tuvo que ser para ellos enfrentarse a potencias occidentales que basaban todo su poder en contratos, tratados y leyes escritas. Es que hablaban idiomas totalmente diferentes. Pues bien, todo este equilibrio que se había mantenido durante siglos estaba a punto de saltar por los aires. Las potencias occidentales, impulsadas por la revolución industrial, buscaban mercados y recursos de forma desesperada, y para ellas las puertas cerradas de Asia no eran un obstáculo, sino más bien una invitación a derribarlas por la fuerza. Y el choque fue brutal, humillante. Para China fueron las guerras del opio, dos derrotas que la dejaron de rodillas. Para Japón, el susto llegó en 1853 con los famosos barcos negros del Comodoro Perry, unos buques de vapor que se plantaron en la bahía de Edo y dejaron una cosa muy clara: el aislamiento se había acabado. En apenas 20 años, el mundo que conocían se había derrumbado. Y a pesar de sus historias tan diferentes, la consecuencia inmediata de este encontronazo fue idéntica para los dos: la humillación de tener que firmar los llamados tratados desiguales. Estos tratados les obligaban a ceder territorios, abrir puertos, pero de todas estas condiciones humillantes, la que más dolía, la herida más profunda, era la extraterritorialidad. ¿Qué significaba? Pues que un extranjero podía cometer un delito en su tierra y ser juzgado por las leyes de su propio país. Era la negación absoluta de su soberanía. Era como decirles que sus sistemas legales no valían absolutamente nada. Y es justo aquí, ante esta crisis compartida, donde China y Japón toman decisiones radicalmente distintas. Aquí es donde sus historias se separan para siempre, marcando el futuro de ambos países hasta el día de hoy. La élite japonesa tuvo una revelación, brutal pero muy pragmática. Para vencer al demonio occidental tenían que dominar sus mismas artes. Y así es como nace la Restauración Meiji, una revolución a una velocidad de vértigo. En poquísimos años desmontaron un sistema feudal de siglos, centralizaron el poder y enviaron a sus mentes más brillantes a Occidente con una orden muy simple: aprended y copiadlo todo. Y lo más importante que trajeron de vuelta fueron sus leyes. Pero ojo, aquí viene el giro genial y a la vez peligroso de la estrategia japonesa. No se limitaron a copiar. Lo que hicieron fue fusionar la tecnología y las leyes occidentales con un culto renovado a la figura del emperador. Como dice este edicto, estaban creando un ciudadano moderno, sí, pero con el alma de un samurái, dispuesto a morir por el Estado. Una mezcla potentísima.
Y mientras Japón corría hacia el futuro, China se quedó como atrapada en su propio pasado glorioso. La dinastía Qing intentó hacer algunas reformas, pero no se atrevió a tocar el núcleo del sistema, la filosofía confuciana. Adoptar leyes de bárbaros para la élite china era impensable. Su fe, la superioridad moral del Li y las luchas de poder internas paralizaron cualquier cambio real, mientras Japón les adelantaba a toda velocidad. Y el veredicto de la historia, la prueba definitiva, llegó en 1894. Y fue inapelable. En la guerra por el control de Corea, el pequeño Japón, con su ejército y su armada recién modernizados, humilló al gigante chino. La victoria fue tan aplastante que el mensaje resonó en todo el mundo. El camino de Japón había funcionado. Asia tenía un nuevo amo. Esa victoria lo cambió absolutamente todo. A partir de ese momento, los legados de esas decisiones tan opuestas empezaron a tomar forma, creando las realidades que vemos hoy. Vamos a ver cómo. Y aquí es donde vemos la brillantez estratégica de Japón. Para ellos, adoptar leyes occidentales no era una rendición cultural, era un arma. Su objetivo era muy simple. Si nuestras leyes son como las vuestras, ya no tenéis excusa para no tratarnos como iguales. Y les funcionó a la perfección. Para 1911 ya habían borrado la humillación de los tratados desiguales y se sentaban en la mesa de las grandes potencias. El legado de China, en cambio, es mucho más complejo y se resume perfectamente en la historia de Hong Kong. Durante más de 150 años fue como una cápsula del tiempo del derecho británico en suelo chino. Su devolución en 1997 prometía una coexistencia pacífica de sistemas, pero hoy Hong Kong es el epicentro de la lucha entre ese legado y la voluntad implacable del poder central de Pekín. La verdad es que el principio de un país, dos sistemas sonaba casi a ciencia ficción, ¿no? Un enclave capitalista con libertades judiciales funcionando dentro de un Estado comunista y autoritario. Era una promesa muy audaz, un experimento legal sin precedentes que el mundo entero observaba conteniendo la respiración. Pero claro, aunque Japón adoptó las leyes de Occidente, su corazón, su cultura, siguió siendo japonesa. Y para entender esto, hay que conocer dos palabras. Giri, que es el deber social, lo que se espera de ti, y ninjo, que son tus sentimientos personales, lo que de verdad quieres. La vida japonesa, y por tanto su ley, es un baile constante entre estas dos fuerzas. Cumplir con tu obligación sin aplastar tu humanidad. Y esta idea lo resume todo a la perfección. En Occidente, uno va a un tribunal para ganar. Todo gira en torno a los derechos, a quién tiene razón y quién no. En Japón, a menudo, se va a un mediador para que el grupo no se rompa. El objetivo es la armonía. Una disculpa sincera puede valer mucho más que una victoria legal, porque la relación es más importante que el resultado final. Son dos universos legales que operan bajo códigos que en apariencia son similares. Al final, esta historia de dos imperios nos enseña que la ley nunca es solo un texto, es el alma de una cultura. Hoy, mientras Japón busca su sitio en el mundo y China impone su propia visión del orden, esa tensión entre tradición y modernidad está más viva que nunca. Sus antiguas raíces legales no son solo historia. Son como un fantasma que susurra en cada tribunal, en cada decisión que definirá el futuro. La pregunta, claro, sigue en el aire. ¿Serán esas raíces un ancla que los frene o unas alas que los impulsen?